Justamente para analizar lo ocurrido en la ciudad de Nueva York con el presidente Gustavo Petro y el reciente anuncio del Departamento de Estado, estamos a esta hora con nuestra analista internacional María Teresa Aya. Teresita, quiero empezar preguntándole, ¿era de esperarse este anuncio del Departamento de Estado, esto teniendo en cuenta ya pues las difíciles relaciones diplomáticas que hemos tenido con Estados Unidos, como lo contaba Juan Camilo Merlano en su nota? Catalina, Alejandra, buenas tardes. Efectivamente, la relación de Colombia con Estados Unidos está viviendo momentos muy tensionantes que han ido escalando con el pasar de los meses. Y sí, es que lo que dijo ayer, acá les cuento, estamos hablando de llamar a los soldados, al ejército de un país a desconocer, como lo han dicho todos los analistas, a su comandante en jefe. Y es que una de las piedras angulares, los cimientos donde se construye la idea de país, en cualquier país del mundo, es el control centralizado de la fuerza en ese territorio. Eso es el control de las Fuerzas Armadas, del ejército. Y llamar a desconocer eso se llama rebelión. Y les cuento algo, en Estados Unidos la idea de rebelión, incitar a alguien a que se rebele contra el jefe, el comandante supremo, es un crimen que está en el Código Penal, Código Criminal de los Estados Unidos. Por eso, cuando se llama a esta incitación, a esta rebelión, a este crimen, era de esperarse una respuesta fuerte del gobierno de Estados Unidos. Teresita, hay una pregunta que queremos reiterar. ¿Qué lectura se le puede dar a lo sucedido? Si bien el discurso del presidente Gustavo Petro se dio a las afueras de la Asamblea de la ONU, se encontraba en territorio estadounidense. Hablemos de las intenciones. Alejandra, el propio presidente ha salido a decir que él tiene inmunidad diplomática y es cierto que existe la Convención de Viena de 1963 sobre estas relaciones diplomáticas para defender a quienes representan a un país en otro para que puedan hacer su trabajo sin el miedo de que los vayan a juzgar en ese país. Pero como toda ley, hay excepciones y las excepciones a la inmunidad diplomática se dan cuando se comete un crimen aprovechándose de esa inmunidad. Y decíamos que llamar a la rebelión es un crimen. En ese sentido, se le quita el fuero diplomático. Normalmente, con una persona normal, un diplomático que llegue a esta instancia, se le termina expulsando del país. Pero ir un presidente, que es un nivel muy distinto, que representa a Colombia, a decirle de parte de los colombianos, porque así se lee, le vamos a pedir a usted que se rebele contra su gobierno, es muy complicado, no importa en dónde se dé. Teresita, ¿qué implicaciones puede tener esta decisión de Estados Unidos más allá del anuncio de revocatoria de la visa al presidente Gustavo Petro? ¿Esto podría acarrear sanciones de tipo político o económico? Catalina, como nos decía Juan Camilo, ya hay funcionarios del gobierno de Estados Unidos, principiando por Marco Rubio, que han dicho que ellos van a tener primero el interés de Colombia, cuando hablen de Colombia y de los colombianos, más allá de su mandatario. Aquí lo que hay que tener es nosotros también prudencia en ese caso. Hablábamos de que en 1996 al presidente Samper se le quitó la visa y también fue sancionado, pero fue el gobierno que después firmó la extradición. Hay que dar un paso adelante y empezar a dialogar y a negociar con Estados Unidos. Pero Teresita, no se nos puede olvidar también algo muy importante, y es que más allá de todo lo ocurrido con el presidente Gustavo Petro, el trasfondo de todo esto es el rechazo mundial por lo que está ocurriendo con Israel y Palestina, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, en donde la gran mayoría de los países incluso han rechazado las actuaciones de Netanyahu, y también varios países se retiraron del recinto de la Asamblea durante el discurso del presidente israelí. ¿Cómo entender esto? En este momento lo que pasa en Gaza está bajo la lupa internacional y es supremamente grave lo que estamos viendo en ese pequeño territorio de solo 365 kilómetros cuadrados. Pero dicho eso, recordemos, el año pasado también se retiraron del recinto cuando habló el primer ministro Netanyahu. Y no es la primera vez, Estados Unidos se ha retirado en múltiples ocasiones cuando hablan, por ejemplo, los iraníes a finales del siglo pasado y principios de este siglo. Se ha vuelto cada vez más una manera de protestar frente a un presidente que no les gusta o ideas que no son las de ellos. Lo que sí hay que recalcar, Alejandra, y termino con eso, es que esta ha sido las veces en que más masivamente se ha retirado la gente del recinto de la Asamblea General, y eso sí es un precedente muy importante y un mensaje muy grande. Bueno, es María Teresa Aya, nuestra analista internacional. Teresita, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes.